Como me presentó Andrea, yo soy especialista en salud pública, soy el doctor Diego Rueda, soy médico jefe de la Unidad de Salud Integral, que es una unidad que nosotros tenemos esto todos los días súper presente y nos enfocamos harto en la detección precoz también y la prevención. Así que a enfocarnos harto en eso y obviamente la idea es poder ser lo más claro posible, así que si en algún momento hay algo que no se va entendiendo o quizás necesita alguna otra explicación también, lo podemos repasar, como dijo Andrea, al final con las preguntas. En primer lugar, mi calidad de presentador de esta presentación sobre salud cardiovascular, declaro que esta charla netamente tiene un objetivo educativo. Obviamente la idea es proporcionar información objetiva y útil para ustedes mismos y los dispositivos relevantes para la salud cardiovascular y no persigue fines comerciales ni promocionales. Esto obviamente hay un tema de independencia y neutralidad, no tengo ninguna relación profesional, financiera ni personal con las empresas, aplicaciones o compañías farmacéuticas que se puedan mencionar en esta presentación. Mi exposición se basa netamente en información que es de carácter público y está disponible sobre estos productos y no se ve influenciada por ninguna consideración externa. No se recibe ningún tipo de compensación por esta presentación, netamente es algo que está enfocado en difundir, obviamente, la salud cardiovascular en la población y en particular en ustedes. Y obviamente la información es transparente, podemos profundizar mayormente en cualquiera de las cosas, pero no busca promover ninguna marca o producto en específico. Así que la idea es que partamos desde esa base. Vamos a conocer en primer lugar la enfermedad cardiovascular y por qué es importante la salud cardiovascular. No siempre escucha de este término y también escucha de hartos tipos de enfermedades, los infartos, la hipertensión, también habla harto del ejercicio, las enfermedades crónicas, pero de repente no nos detenemos en la base que esto, cuál es la importancia de esto, ¿ya? Son tres grandes pilares. Uno, el primero, es la prevención de enfermedades crónicas, y son enfermedades que son cardiovasculares, como dice el nombre. Y el problema de estas enfermedades crónicas, bueno, es que los van a acompañar a toda la población durante toda la vida, y más que la enfermedad como tal, que no es una enfermedad muy sintomática, que digamos en una primera instancia, sino que genera grandes daños a nivel interno, ¿ya? Y esos grandes daños, cuando yo les digo, parte desde el cerebro, desde el corazón, todo tipo de arterias, riñón y obviamente también las extremidades. Entonces podemos ver todo tipo de complicaciones a largo plazo y obviamente también acorta la esperanza de vida y también además genera una gran carga de enfermedad tanto para el paciente como para el sistema. Además, tienen alta tasa de complicaciones y obviamente la calidad de vida puede ser mermada en base a la no detección o el mal tratamiento de estas enfermedades. Entonces, lo importante siempre es tenerla súper presente y poder ir a hacer la detección temprana y además después el tratamiento y seguimiento. Así que, en términos generales, acá le pusimos algunas de las dos complicaciones que son bien conocidas, la ceguera o la alteración visual y también el daño renal, terminando muchas veces en diálisis, ¿ya? Ahora, en cuanto a la calidad de vida, también tiene dos grandes componentes. Uno es como el componente netamente físico y el componente de salud mental. Componente físico, obviamente, si nosotros nos preocupamos de la salud cardiovascular, vamos a estar mejor preparados tanto para las actividades de la vida diaria, como nuestras actividades laborales también, pero como nuestras actividades personales. Entonces es importante enfocarnos en que mientras más sanos nos mantengamos nosotros y nos mantengamos nuestro corazón más sano, vamos a afrontar todas estas actividades de una mejor manera y obviamente con menos limitaciones, ¿ya? Con menos dolor, etc. Se ha visto que desde el más mínimo ejercicio va ayudando y va sumando a que ustedes puedan tener articulaciones más fuertes, músculos más fuertes y finalmente lo que importa, un corazón más fuerte y una mejor funcionalidad a lo largo de su vida. Y esto va desde personas jóvenes hasta la tercera edad, sin distinguir obviamente cualquier tipo de condición. Obviamente todos los pacientes se ven beneficiados con la actividad física, como a nivel del mismo cuerpo, pero también la salud mental se ha visto que está súper beneficiado debido a que esto afecta obviamente el estado emocional y una baja actividad física también aumenta el riesgo de depresión y ansiedad. Esto también tiene que ver con que la actividad física muchas veces nos lleva a relacionarnos con otras personas con intereses similares, a exponernos al sol que nos hace
en justa medida también nos beneficia, aumenta, ustedes saben, también el tema de la vitamina D, está súper también en boca de todos, pero en general, por todos estos motivos, la salud mental se ve súper beneficiada también por la prevención o la salud cardiovascular. Y finalmente, que es un tema que nos compete un poco también más a los prestadores, a los aseguradores, el tema de reducción de costos en salud. Es decir, mientras si ustedes, nosotros como individuos, nos preocupamos todos por nuestra salud, en primera instancia en nuestra casa, en nuestro trabajo, y empezamos a caminar un poco más, bajarse una cuadra antes de la micro, una estación antes del metro, y caminar esa distancia en vez de irnos en transporte público o en transporte privado, nos va a beneficiar y obviamente se ha visto a grandes rasgos, tenemos menos hospitalizaciones por enfermedades relacionadas y también evitamos también ir pasando tratamientos más caros. Es decir, cualquier paciente, por ejemplo, que ustedes consideren que tenga hipertensión, por ejemplo, que tenga una hipertensión bien controlada, que se controle todos los años, que vaya al médico con la frecuencia que le piden, etcétera. Obviamente es un paciente que el pronóstico de ese paciente va a ser mucho mejor que un paciente que, a pesar de haber sido diagnosticado, no vaya al médico y no siga las indicaciones correspondientes. Y eso va a llevar también a tratamientos que son más caros y que finalmente también afectan más la calidad de vida. Por ejemplo, la hemodiálisis es una de ellas, donde los pacientes tienen que ir 3 veces a la semana, por 3, 4 horas, a estar obviamente en un centro donde se hace diálisis, que es básicamente reemplazar la función del riñón y poder limpiar la sangre de todas las cosas que normalmente nuestros riñones hacen por sí solos. Así que en estos tres pilares fundamentamos por qué es tan importante la enfermedad, la salud cardiovascular. Ahora, las estadísticas de enfermedades cardiovasculares en Chile, para que ustedes se hagan una idea, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Chile. ¿Ya? Representa aproximadamente el 30% de todas las muertes, según datos del Ministerio de Salud, del año 2022. Y estas enfermedades cardiovasculares son entidades clínicas que van a resultar del proceso aterosclerótico y por sí mismas son el factor de riesgo más importante para tener un nuevo evento cardiovascular. El proceso aterosclerótico, obviamente puede sonar muy, muy confuso, pero básicamente es que las arterias, que podemos ver acá, por ejemplo, con la hipertensión y obviamente algunos otros factores de riesgo, van empezando a acumular lípidos, que es como grasita, dentro de la pared y va generando pequeñas placas que con el tiempo pueden ir obstruyendo el flujo normal de la sangre y también en algunos casos puede romperse, como aparece acá, y generar un coágulo, ¿ya? Y eso es un proceso aterosclerótico en términos simples, ¿ya? Ahora tenemos tanto enfermedades isquémicas del corazón, es decir, que esto pasa a nivel del corazón y esos son los conocidos infartos, que una arteria normalmente tiene un flujo sanguíneo que lleva el oxígeno al músculo, pero con el proceso aterosclerótico se va llenando de grasita, 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 el flujo empieza a disminuir esto y finalmente se tapa, lo que lleva a que a una zona del corazón no le llegue el suficiente oxígeno ni nutrientes. ¿Ya? Esto es similar a si ustedes están regando en su casa y tienen las mangueras, obviamente, a todas las plantitas y una de estas empieza a obstruir, ya sea por suciedad, etcétera. Finalmente se tapa eso y le va a dejar de llegar agua a esa plantita, obviamente, y va a morir probablemente si es que no se hace nada. Lo mismo pasa a nivel del corazón, pero también pasa lo mismo a nivel del cerebro, ¿ya? Y también puede pasar en otras partes, ¿ya? Entonces todas las arterias se ven influenciadas y obviamente bajo este proceso que es transversal a todo el sistema y es importante por ende ir a atacar obviamente desde todos los factores que pueden afectar a la formación de esta placa. Y en ese sentido es que encontramos todos los programas de salud cardiovascular que bueno, hay muchas cosas que la vamos a ver a continuación, pero en general obviamente están las enfermedades cardiovasculares también y algunas otras cosas que vamos a revisar. Como les dije anteriormente, las causas de muerte en primer lugar están enfermedades del sistema circulatorio y en segundo lugar vendrían estando los tumores también y la neoplasia. Por lo tanto, es súper interesante que los primeros dos causas de muerte también, se ha visto que el ejercicio también beneficia, el ejercicio y una salud cardiovascular adecuada beneficia también a los tumores también y a la aparición de
estas neoplasias. Así que súper importante. Lo que comentábamos recién acerca de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, tenemos algunos factores que son modificables y otros factores no modificables, ¿ya? Obviamente los factores de riesgo significa que son situaciones a las que predisponen o aumentan el riesgo de que nosotros vayamos a desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿ya? Son características de exposiciones o enfermedades que van a aumentar la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular, promoviendo el desarrollo y la progresión de la aterosclerosis. La aterosclerosis, les recuerdo, este proceso donde se tapan las arterias. Se clasifican en factores de riesgo mayores o condicionantes según la importancia como factor causante de la enfermedad cardiovascular, así como modificable o no modificable, en función de si pueden o no ser intervenidos. Y aquí, lamentablemente, para algunos, favorablemente para otros, nosotros nacemos con algo que se llama genética, ¿ya? La genética durante muchos años ha caído dentro de los factores no modificables, ¿ya? En el último tiempo se ha visto que hay alguna nueva rama de la genética que se llama epigenética y es ver cómo el ambiente, y aquí hablo de todo lo que nos ocurre en nuestro día a día, el estrés, el sueño, la alimentación, etcétera, puede llegar a influir en cierta manera a la genética, ¿ya? Es decir, nuestro ADN, hay ADN de cada persona, obviamente son individuales y no se repiten, pero en cada uno puede haber cierta codificación que predisponga a alguien a tener, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, un infarto, por ejemplo, diabetes, ¿ya? Depende de nosotros cómo nos relacionemos con el ambiente en nuestro día a día, en nuestra vida en general, cómo es que eso va a llegar a ser efectivamente o no, ¿ya? Entonces, obviamente, están las enfermedades hereditarias, el componente genético y obviamente también de dónde venimos nosotros, que muchas veces también en sus consultas también les habrán preguntado si es que sus padres o sus familias tienen alguna enfermedad. Y finalmente tenemos también los factores modificables, que es aquí donde nosotros tenemos que poner toda nuestra energía, que es obviamente la alimentación, aquí mezclamos alimentación y sueño, y también el uso de sustancias que puedan perjudicar, ya sea drogas como alcohol o tabaco o otro tipo de sustancias, ¿ya? En general se busca que nosotros como individuos hagamos lo mayor posible dentro de los factores modificables, y eso se refiere a hacer ejercicio, dormir bien, una alimentación adecuada, saludable y balanceada, ¿ya? Bajo ningún punto de vista queremos una alimentación baja en calorías, sino que sea adecuada a los requerimientos de cada persona, y eso también va a ir variando según la etapa en la que se encuentren o la edad en la que tengan o algunos factores que tengan también intrínsecos, ¿ya? Los factores de riesgo asociados a enfermedad, por ejemplo, la hipertensión, aproximadamente el 25% de la población adulta tiene hipertensión arterial. Este es un importante factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, y diabetes, cerca del 10% de la población chilena tiene diabetes. Ahora, estas dos enfermedades son crónicas, por lo tanto, uno no se mejora de la diabetes o de la hipertensión arterial, pero sin embargo sí se puede mantener en rango, es decir, compensada, y se puede mantener con la mismo riesgo que cualquier otra persona que no tenga esta enfermedad. Entonces, si nosotros estamos haciendo bien lo que nos indica el médico para la hipertensión arterial o la diabetes, podemos bajar el riesgo al mínimo posible. Y ahora, prevalencia de obesidad y sobrepeso. La obesidad, más del 30% de adultos chilenos son obesos, y la obesidad es un factor de riesgo significativo para las enfermedades cardiovasculares. Y el sobrepeso, aproximadamente el 35% adicional de la población adulta tiene sobrepeso. Y aquí quiero ser súper enfático en que se ha visto también durante los últimos años que el peso por sí solo no es este factor tan fuerte que estamos hablando, sino que muchas veces nos damos cuenta que hay población que tiene peso aumentado, obesidad, según los rangos tradicionales, pero realiza ejercicio, hace sus chequeos anuales, no fuma, tiene una alimentación balanceada, y muchas veces tienen incluso menores complicaciones que alguna otra población. Obviamente el peso por sí solo, la grasa visceral, tiene un factor de riesgo intrínseco que es proinflamatorio, por lo tanto genera mayores riesgos de alguna otra patología, pero no me quiero detener y no quiero que se queden solo que es un tema del peso, también es todo lo que hay alrededor del peso. Si tenemos un paciente que está con obesidad y aparte hace todos los factores que yo les mencioné, obviamente es un paciente que tiene mucha peor pronóstico de su enfermedad. Ahora, nosotros llamamos algo que se llama detección precoz. Esto es parte de las campañas que realizamos nosotros como Red Salud en particular. Estamos súper enfocados en esto. La idea es... ahí
Se me había apagado el audio. La idea es pesquisar las enfermedades y las condiciones también mucho antes de que estas aparezcan. ¿Por qué? Porque lamentablemente tanto la hipertensión como la diabetes son enfermedades que son silentes, es decir, que ustedes pueden pasar 20, 30 años con hipertensión y diabetes y no darse cuenta de que están teniendo la enfermedad. Pero lamentablemente empieza desde el día 1, empieza a generar daño en sus órganos y empieza a generar este proceso aterosclerótico que les comentaba desde el día 1, por lo tanto, ya si pesquisamos una hipertensión, un paciente con hipertensión o diabetes 10 años después, perdimos 10 años de sobrevida en el sentido de mejorarle el pronóstico a este paciente y obviamente prevenir las complicaciones a largo plazo. Hay muchos pacientes que pesquisan tanto hipertensión como diabetes una vez, incluso con complicaciones. Llegan con un infarto, una crisis diabética, así que es importante entonces ser conscientes de que aquí, bueno, cada uno también tiene que poner de su parte de la iniciativa para hacer una medición anual de presión arterial, también de glicemia, algunos exámenes de laboratorio que vamos a comentar. Entonces, los exámenes recomendados en general, el diagnóstico precoz va a implicar identificar etapas cardiovasculares, etapas tempranas, a menudo de que se presenten síntomas graves, antes de que se presenten síntomas graves. Los exámenes para revisar el diagnóstico precoz cardiovascular están estandarizados en guías internacionales y obviamente va a depender siempre del riesgo personal y familiar. Se recomiendan para ambos sexos y algunos exámenes se pueden empezar a realizar desde los 18 y otros se aconseja realizar desde los 35 años. ¿Ya? Existen exámenes para diagnóstico precoz de otras patologías cardiovasculares y que va a depender de las necesidades de cada paciente. En términos generales, y esto es un poco la infografía de Red Salud, nosotros recomendamos desde los 35 años empezar a tomar la glicemia en sangre y el perfil lipídico, el antígeno prostático, esto es en ambos sexos, el antígeno prostático desde los 50 años, el test de sangre oculta en deposiciones para detección precoz de cáncer de colon desde los 50 años, el Papa Nicolau en mujeres desde los 21 años, que también puede ser reemplazada por la detección del BPH desde los 30 años y la mamografía desde los 50 años. Entonces, ustedes la idea es que se busquen estos rangos y se pregunten ustedes mismos, hagan el examen a ver si es que se han tomado los exámenes con la dentro que aquí se ha indicado y con la temporalidad correspondiente también. Si es que no lo han hecho, obviamente siempre estamos a tiempo de empezar y los dejo todos invitados también en que puedan pedir por ahí acercarse también a los centros de salud a solicitar una consulta donde puedan y orientarlos a qué exámenes les corresponde según su edad. Entonces, la prevención primaria, es decir, la prevención primaria se enfoca en prevenir que aparezca la enfermedad. ¿Ya? Es muy distinto porque la enfermedad puede estar y eso es una detección precoz cuando es silente, pero la prevención primaria es todo lo que nosotros deberíamos hacer para que la enfermedad no aparezca. ¿Ya? Es decir, desde que tenemos conciencia de esto, deberíamos empezar a realizarlo. Y esto involucra una alimentación balanceada. Aquí también importante, se menciona balanceada porque ya no es netamente algo que comamos menos ni pocas calorías, sino que es fundamental para la salud cardiovascular. Hay que consumir una variedad de alimentos importante, incluir frutas, verduras, granos, proteínas magras y grasas saludables. Obviamente, en grasas saludables, el aceite de oliva, el pescado tiene las grasas saludables, el huevo también, ¿ya? Entonces, reducir el consumo de grasas saturadas y trans, optar por grasas saludables como las que se encuentran en aceite de oliva, palta y frutos secos, y controlar la ingesta de sodio, evitar alimentos procesados y reducir el uso de sal para controlar la presión arterial. Aquí yo he tenido muchos pacientes que me dicen, no, pero si yo no le echo sal a nada. Y aquí lo que pasa es que muchas veces hay muchos productos que vienen procesados que ya traen sal. Entonces, si yo como embutidos, como harto alimento que viene listo, compro harto en la calle, por ejemplo, uno no puede controlar obviamente cuánta sal le echan, y muchas veces hay muchos productos procesados que vienen con una gran cantidad de sodio, ¿ya? Así que eso es importante. La actividad física regular, obviamente, es crucial para mantener un corazón saludable. Las recomendaciones van a incluir el ejercicio aeróbico. Y aquí, a mí no me gusta mucho esto de 150 minutos a la semana porque de repente se vuelve como una meta para alguien que no está haciendo, que está haciendo cero, se vuelve como una meta muy difícil de cumplir. Y ahí la recomendación es hacer súper
súper paciente, ir de a poco y obviamente a largo plazo tratar de ir juntando estos 100 minutos, 150 minutos a la semana, pero yo le digo a mis pacientes que ya desde que partan 10 minutos caminando a la semana, sobre todo que ahora vienen buenos días, el tiempo empieza a cambiar, aprovechar a quizás salir en la tarde, bajarse siempre doy esa recomendación, bajarse una cuadra antes de la micro, quizás si voy a comprar algo a la esquina o a 2 cuadras, ir caminando y aprovechar todas las instancias, porque obviamente a todos nos cuesta, es más fácil dormir un poco más y que nos dejen justo ahí, en el trabajo, donde tengamos que ir, pero si nosotros hacemos el esfuerzo. Hola, ahí hice una preguntita, voy a aprovechar a contestarla y un poco lo que digo, 150 minutos a la semana de una vez, claramente puede hacerse, pero la recomendación en general es a dividirlo, porque obviamente lo que se ha visto es que la repetición a largo plazo y el hábito de hacer el ejercicio va a hacer que tu corazón, finalmente, tu corazón y todo tu cuerpo junten memoria y además vayan incrementando su capacidad cardiovascular. De todas maneras, si alguien me dice, bueno, voy a hacer 150 minutos porque quiero hacerlo una vez a la semana, fin de semana, totalmente recomendable, pero obviamente intentarlo de a poco, de manera lenta y paulatina, sin mucho esfuerzo, percepción del esfuerzo, para que obviamente no genere una lesión que pueda retrasar la llegada de estos 150 minutos a la semana. Así que quedan todos invitados a partir desde lo más mínimo cuenta para su corazón. Obviamente los grandes cambios se han visto con este valor, así que súper importante. Y otra cosa es el entrenamiento de fuerza. Muchas veces antes se dejaba el entrenamiento de fuerza, ya sea musculatura, muchas veces ahora lo que está bien popular es el tema de la calistenia, pero también esto no se refiere netamente a ir al gimnasio, sino que también se puede hacer en la casa de algunas otras formas, con sentadillas o ejercicios que pueden ir adaptando de forma paulatina, y la idea es también que esto pueda ser guiado, por ejemplo, si ustedes están interesados en iniciar la actividad física, también existen programas de acondicionamiento cardiovascular y de musculatura que también los dejo invitados, porque en salud también los kinesiólogos tienen esta gran importante labor. Así que en cuanto al manejo del estrés, también se ha visto que el estrés a largo plazo genera obviamente hartos problemas, genera aumento del cortisol de forma crónica y eso aumenta el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, estar tranquilo, estar consciente, estar relajado también es una forma de cuidarnos. Y esto se ha visto también en darnos estos periodos de pausa. Por eso es tan importante también poder tomarse vacaciones o descansos de manera completa y no estar tomando de repente un día cada 2 semanas, tomarse un día. No se ha visto que tenga tanto beneficio, por lo tanto es importante también que lo realicen. Hay algunas técnicas de relajación que se han visto bien favorecidas y favorecen harto la salud cardiovascular. Entre ellas está la meditación y el mindfulness. Esto es la práctica de atención plena y puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés, mejorando la salud en general. Esto también hay hartas aplicaciones, videos en YouTube que pueden ayudarlos a iniciar esta práctica, lo que es bastante buena. La respiración profunda y relajación progresiva también es bastante buena, así que quedan todos invitados a probarla. También el ejercicio físico ha visto que, además de los beneficios físicos, genera una regulación del estado de salud mental y es una excelente manera de aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo. Y también contar con grupos de apoyo, sentirse parte de una comunidad también genera sentir que estamos afrontando los mismos problemas, también nos baja un poco el estrés y es importante para todos. Ahora, los hábitos a evitar, de todas maneras, consumo del tabaco es un factor de riesgo muy significativo, desde un cigarro al día, hay riesgo significativo para enfermedades cardiovasculares y esto va desde el infarto, enfermedad cerebrovascular, es decir, un infarto cerebral. Entonces, siempre hay que evitar el inicio del tabaco y no comenzar a fumar siempre es la mejor prevención. ¿Y esto cómo lo pueden hacer? Porque ustedes muchas veces ya hay hábitos que no hay que es muy difícil llegar a cambiar, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, si es que está ingresando un nuevo integrante a la familia, me imagino un niño, una guaguita, la idea es también la gente que ya fuma, tratar de evitar que no se normalice este hábito como algo inocuo. La idea obviamente siempre es poder evitar el inicio del tabaco
y de esa manera se puede ayudar también a exponer de menor manera tanto a la familia como a los nuevos integrantes de la familia. Ahora, siempre hay que buscar apoyo también para dejar de fumar. Obviamente, nosotros sabemos que el tabaco es una adicción, finalmente, una adicción a una sustancia, que en particular la nicotina, por lo tanto, el cuerpo incluso está pidiendo esta droga, por lo tanto, nosotros sabemos que hay que intervenir a estos pacientes y existen altos programas y recursos disponibles para ayudar a las personas a dejar el tabaco, incluyendo algunas terapias de reemplazo de nicotina y apoyo psicológico. Aquí muchas veces pasa en la consulta que el paciente viene porque se resfrió o porque está con un lumbago, por ejemplo, y dentro de, obviamente, del cuestionario que se le hace, si fuma, y si el paciente fuma, y si quiere dejar de fumar. Si no quiere dejar de fumar, se le explica, obviamente, se educa respecto a las significancias de esto, no solo las enfermedades cardiovasculares, sino también cáncer, aumenta el riesgo de casi todos los tipos de cáncer y también de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son los pacientes que finalmente terminan usando oxígeno domiciliario. Y la idea es que, y pasa poco, que los pacientes vengan como motivo de consulta, no, quiero dejar de fumar. Y también quedan todos invitados a hacer ese motivo de consulta porque los médicos tenemos herramientas para poder ayudarlos. La idea es hacer una terapia complementaria con psicología, se empieza a preparar un poco el camino, se empieza a identificar las causas, ¿no? Que hay pacientes que fuman porque me da ansiedad y estoy estresado, bueno, entonces quizás tenemos solapado un trastorno de ansiedad, y quizás hay que hacer un manejo inicialmente de eso y después pensar en dejar de fumar, pero se puede dejar de fumar. Obviamente la idea es hacerlo con apoyo porque es mucho más difícil si lo hacemos de manera voluntaria y obviamente individual, ¿ya? El consumo excesivo de alcohol obviamente puede contribuir a la hipertensión y otras enfermedades cardíacas, pero evitarlo siempre la moderación y elegir algunas alternativas que no tengan alcohol o reducir el consumo en situaciones sociales. En estos dos puntos yo quiero ser súper enfático que siempre, obviamente, lo mejor es no hacerlo, pero si alguien ya lo está haciendo, obviamente es mucho mejor, es menos peor alguien que se fuma un cigarro al día versus alguien que se fuma 20 cigarros al día. Entonces, ya eso es un avance y obviamente la idea es poder hacer una retroalimentación positiva, ya sea a ustedes mismos o a sus familiares o a sus conocidos cuando lo estén haciendo. Porque muchas veces uno piensa que es todo blanco y negro y hay muchos médicos también que es todo blanco y negro, entonces claro, el paciente se siente un poco defraudado porque él hizo el esfuerzo para dejar de fumar la cajetilla y ahora fuma 5, y el médico en vez de felicitarlo obviamente le sigue obviamente sacando en cara que no ha podido dejar de fumar todavía cuando hay muchas herramientas y posibilidades de hacerlo. En cuanto a la prevención secundaria, es la herramienta de diagnóstico precoz que les comentaba anteriormente. Lo importante es hacer tamizajes poblacionales, son políticas sanitarias de tamizaje en personas con alto riesgo y personas sin riesgo. Están todos invitados a empezar a tomarse la presión desde los 18 años. Eso pueden hacerlo donde ustedes quieran. Obviamente, muchas veces en la farmacia, de repente un conocido tiene el esfingomanómetro automático. No es muy el automático que está generalmente en las casas no es muy exacto, pero también nos sirve para que tengan en claro cualquier valor sobre 140 o 90 ya es una presión arterial elevada que hay que consultar con un médico. Además hay exámenes de rutina como el perfil lipídico, toma de presión, glicemia y otros. Siempre hay que evaluar los riesgos, no es lo mismo un paciente que acude y que su padre tuvo un infarto a los 40, 35 años, versus un paciente que no tiene ningún antecedente de riesgo, no fuma, hace ejercicio, deportista, etc. Y obviamente siempre la detección de síntomas. Y como mencionaba Andrea, los principales síntomas cardiovasculares, es un poco para que lo tengan, pero como les dije, esto va a aparecer de manera muy tardía, entonces obviamente ustedes tienen que conocerlos, pero siempre la invitación es a no esperar a tener síntomas para hacerse las pesquisas correspondientes. Y dentro de ellos tenemos el típico dolor de pecho, que está principalmente como en el corazón, que muchas veces irradia a el hombro izquierdo, la mandíbula, ya puede venir asociado a náuseas, vómitos, como escalofrío. Además podemos tener ahogo o disnea, que es la falta de aire, sentirse más cansado de lo normal, es decir, si ustedes siempre caminaban 5 cuadras y ahora caminan 1 cuadra y se cansan, o están cambiándose de ropa y se cansan, o suben la escalera y se cansan, eso es un síntoma para consultar. Y también están los acrocórdones. Los acrocórdones son los típicos lunares de carne que se conocen como lunares de carne, que son finalmente
indicativos de resistencia a la insulina, que es como una prediabetes, ¿ya? Entonces, los agrocórdones muchas veces aparecen en el cuello, en la axila o en los pliegues. Y lo otro que también podemos ver, que no se les puse acá, que es la acantosis nigricans. Muchas veces en estos mismos pliegues, ya sea del cuello o de la axila, podemos ver una coloración negruzca como si estuviese sucio, pero finalmente es un cambio de coloración y un cambio de pigmentación de estas zonas que nos indican que puede haber resistencia a la insulina, por lo tanto hay que consultar a un médico, ¿ya? El control de enfermedades crónicas obviamente tiene hartos pilares, el tratamiento médico, se usan algunos medicamentos, la modificación de los estilos de vida. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, tienen presiones recién un poco elevadas, 145/95, y son pacientes jóvenes sin otras enfermedades, sin antecedentes cardiovasculares. Bueno, les damos una chance durante unos 2 meses si el paciente se quiere comprometer a, no sé, dejar de fumar, hacer ejercicio, mejorar la alimentación, bajar la sal, por ejemplo, ¿ya? Pero obviamente siempre todos estos son pilares, y si uno de estos no está, obviamente es muy difícil que nosotros podamos controlar las enfermedades, ¿ya? Entonces, siempre que muchos pacientes que llegan pidiendo medicamentos y la verdad el medicamento es una parte del tratamiento médico. Ahí preguntaron si era conveniente tomar atorvastatina de forma crónica, y la verdad es que eso va a depender de cada caso de los pacientes. No tiene ninguna contraindicación tomarla de forma crónica, pero obviamente va a depender de sus valores del perfil lipídico, ¿ya? Y obviamente hay algunas condiciones que nos piden tener el perfil lipídico un poco mejor que otras. Por ejemplo, un paciente diabético debería tener mucho mejor un perfil lipídico que un paciente que esté sano. Entonces, la llamada es eso: tratamiento médico, modificación del estilo de vida, monitoreo regular y obviamente la educación del paciente. Y aquí, esto es parte de la educación del paciente, y es importante que ustedes se atrevan a preguntar como paciente. Ustedes son los que tienen finalmente la primera responsabilidad y también el derecho a saber en qué consiste su enfermedad. Muchas veces los médicos estamos acostumbrados a hablar en términos muy científicos, muy técnicos, y la idea es poder bajar esa información para que ustedes lo comprendan lo mejor posible. Entonces, si no les queda claro algo, así como lo estamos haciendo en esta reunión, en sus consultas médicas también atrévanse, porque es derecho de ustedes también entender bien qué es lo que está mandando hacer el médico, qué examen y qué examen, o sea, qué examen, qué medicamento, qué va a hacer, por qué tiempo y cuál es la razón de lo que estamos haciendo. Así que uno de los mitos acá que pusimos: la insulina no produce ceguera, ¿ya? Lo que produce ceguera es el mal control metabólico, ¿ya? Y probablemente hay pacientes que, claro, pasaron insulina, pero nunca han tenido un buen control metabólico, y obviamente no es por culpa de la insulina que empezaron a tener compromiso ocular, ¿ya? De hecho, al contrario, se ha visto que la insulina, incluso en pacientes que son de reciente diagnóstico de diabetes, puede prevenir la mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares. Así que no hay que tenerle miedo a la insulina. Muchas veces ahora incluso hay insulinas que se aplican una vez en la noche y después no es necesario aplicar nuevamente, y se pueden combinar con otros medicamentos, y el paciente puede hacer su vida normal pinchándose una vez en la noche, y obviamente mejorando harto su pronóstico de enfermedad. Ahora, algunos recursos y herramientas para el abordaje de la prevención cardiovascular: los programas de prevención. Tenemos algunos programas de salud cardiovascular del Ministerio de Salud, que es lo que se llevan a cabo tanto en el CESFAM como en las municipalidades también. Tenemos programas de vida saludable, la red de atención primaria en salud de APS, tenemos garantías explícitas del GES 721, que son, el GES finalmente lo que indica es que estas dos enfermedades están cubiertas tanto financieramente como de oportunidad. Y además tenemos el diagnóstico precoz de red salud, donde nosotros invitamos a cada uno de ustedes a poder acercarse, incluso con una consulta preventiva: que tengo 40 años, nunca me he hecho exámenes, quiero tomarme la presión, quiero hacerme los exámenes que correspondan según me. Además tenemos grupos de apoyo, la Fundación Corazón, la Corporación de Ayuda al Enfermo Cardíaco, Fundación Chilena del Corazón y la Asociación Chilena de Hipertensión Arterial. Tenemos algunas aplicaciones móviles: MyFitnessPal, se centran en el seguimiento de la dieta y ejercicio. Aquí hay que ser consciente también de lo que nosotros estamos comiendo, cuántas calorías. Es importante estar informado, pero no centrarnos solo en la caloría, en las calorías como tal, porque muchas veces pueden haber calorías que sean vacías, por así decirlo. Así que los dejo también invitados. GeoWatch para usuarios de Apple Watch y ofrece análisis detallado de la frecuencia cardíaca.
Social Diabetes, también una plataforma digital diseñada para ayudar a las personas con diabetes a gestionar su condición de manera efectiva. Además, hay algunas aplicaciones, aquí esta es Meditopia, que las puede ayudar a entrar en el mundo de la meditación y el mindfulness. Y también hay algunos dispositivos de monitoreo tanto para pacientes diabéticos como para pacientes no diabéticos, ya sea el Freestyle Libre, que es un dispositivo para medir la glucosa, AcuCheck Guide para medir la glicemia también, cualquier smartwatch, Apple Watch, cualquier smartwatch, incluso los más básicos, ya están midiendo calidad de sueño, frecuencia cardíaca, movimiento, etcétera. Fitbit también. Y también hay algunos otros que miden la presión arterial. Así que eso sería la presentación. Espero que haber sido claro, no haberme extendido tanto y que les haya servido a todos. No sé si